Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental, como les prometí, tenemos un programón, estoy rodeada de gente joven que además trabaja no solo por nuestro país, sino también con sus actividades por nuestro planeta. Así que vamos a tener a alguien en conversación telefónica y como les prometí, a alguien también conmigo aquí en el estudio, pero primero los voy a presentar a los dos, así se pueden saludar y vamos a ir haciendo las preguntas y después que despidamos a la persona que tenemos al teléfono, al Zoom, o bueno, como estamos ahora, entre Zoom y teléfono, vamos a seguir con ella. Entonces, primero la voy a presentar a ella, que está acá al lado mío, se llama Antonella Tonizo, ella es fundadora de Design Recycle You, o sea que trabaja en la industria de la moda, pero haciendo ropa a partir de tela de paraguas recuperados y parece que es furor. Es la chica IT de la moda reciclada. Así que bueno, hola Antonella, gracias por estar acá. Hola, buen día Laura, buen día a todos. Gracias por invitarme. Y sí, soy la fundadora de Dry, que es, bueno, más cortito, Design Recycle You, como lo dijiste, pero le decimos Dry. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Con ella vamos a hablar, vieron que yo al principio dije, el agua es muy importante, porque bueno, el agua en la producción de la moda es muy importante, así que vamos a hablar de eso también, pero también vamos a hablar de otras cosas, como por ejemplo el reciclaje de desechos electrónicos. Y para eso estamos en contacto, que nos está atendiendo desde Mendoza, Farid Nalim, que nos va a hablar de residuos electrónicos y bueno, cuánto se genera, si hay plantas recicladoras. Él tiene una planta recicladora en Mendoza, también es muy joven, lo estoy viendo por pantalla, pero primero le vamos a dar la bienvenida. Farid, buen día, muchísimas gracias por estar ahí. Hola Laura, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, para los que vean después el programa, y para los que no lo ven, se los cuento yo, Farid está atrás de todo como un circuito de reciclado dibujado que me encanta. Porque bueno, esos son los circuitos virtuosos que deberíamos seguir, que tenemos que seguir. Y bueno, los desechos electrónicos son un tema, ¿por qué? Porque estamos rodeados de aparatos electrónicos, porque hoy nadie casi imagina su vida sin un teléfono celular o una computadora, o bueno, muchísimas de las cuestiones que están relacionadas con nuestra vida diaria. Digo, nosotros no podríamos hacer este programa sin estos aparatos. Ahora, ¿qué pasa? Estos aparatos tienen una vida útil y una vez que esa vida útil acaba, obviamente hay veces que tienen, no vamos a hablar, o tal vez sí lleguemos a hablar de obsolescencia programada o no, pero una vez que cumplen con esa vida útil, bueno, ¿qué hacemos? La cantidad de veces que me escribe la gente para decirme, Laura, ¿dónde llevo los residuos electrónicos? ¿Dónde se separan? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a empezar primero a preguntarle a Farid, ¿por qué se te ocurre abrir esta planta? Y contame un poquito cómo se trabaja. Recordemos que lamentablemente no hay una ley nacional de recolección de residuos eléctricos y electrónicos, que hubo varios intentos y no prosperó. Buena parte tiene que ver con la parte de la responsabilidad extendida del productor, esto es que los productores se hagan cargo del destino final de esos productos que producen. Y bueno, por eso yo les decía al principio, todo esto está muy relacionado siempre con los modos de producción y consumo. Contanos un poco, Farid, entonces, retomando, ¿por qué se te ocurre abrir esto? Aparte, bueno, en Mendoza, donde también ahí vamos a hablar de agua. Bueno, gracias Laura. Muy buena introducción. Creo que hay, hablando de los residuos electrónicos, que son los residuos más nocivos que tenemos y creo que el más complejo que el ciudadano común maneja a diario. Eh, ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo se nos ocurrió? Tengo que decir que fue año 2008, leyendo un artículo en un diario acá de la provincia de Mendoza que hablaba justamente de esta problemática, de los vertederos a cielo abierto, a dónde iba a parar el electrónico, el crecimiento exponencial que tenía. Eh, y honestamente me llamó la atención el problema y dije, ¿qué se hace en Mendoza? Justamente estaba, me acuerdo, en la casa de mis padres y adentro de un placar había una computadora y decía, yo tengo este mismo problema y bueno,
fue mi call to action de que me llamó a decir, lo empiezo a encarar, empecé a investigar y nunca me imaginé 14 años después estar con todo un equipo de 11 personas trabajando en la planta, recolectando casi entre 8.000 a 10.000 kilos mensuales de residuos electrónicos en toda la zona de Cuyo. Impresionante la cifra, ¿no? Porque, digamos, primero contémosle a las personas que supuestamente, o sea, obviamente que es un promedio, los promedios no siempre son tan amigos de la verdad, pero sí pueden darnos una idea. En promedio, en Argentina, que suponemos que no somos un país como tan rico, se generan 12 kilos de este tipo de residuos por año por persona. Sí, es una barbaridad. Yo siempre trato de pensar positivo. Vos pensás que a nivel mundial, Laura, no se recolecta ni el 1% de lo que se genera en el planeta de residuos electrónicos. O sea, no hay suficientes plantas de tratamiento de residuos electrónicos para recolectar ese 3%. Si me preguntás el por qué, obviamente porque no es tan simple, es un residuo, como hablábamos hace un ratito atrás, complejo, que tiene muchas aristas y tiene un costo de desmantelamiento elevado. Entonces, por este tipo de residuo uno tiene que cobrar, y ahí es donde también se plantea la disyuntiva con otros tipos de residuos que la gente entiende, pero mira, yo te lo estoy dando, ¿por qué te tengo que pagar por esto? Justamente porque al tener que separar el plástico, como ustedes ven atrás en la imagen, es un círculo virtuoso que tiene bastantes unidades de impacto que hay que generar para poder separarlo. Entre, la escuchaba Antonella, nosotros también tenemos una unidad de diseño sustentable hecha con residuos electrónicos, así que después estaría bueno si podemos sinergiarnos, después te lo cuento, si tenemos la oportunidad, le pedimos a Laura el contacto y lo charlamos. Pero desde el residuo electrónico, que por la obsolescencia programada, como vos decías hace un ratito atrás, nosotros cómo empezamos el proceso, el pesaje, recibimos el material del sector público, sector privado. Tenemos por suerte ya casi 16 puntos limpios en la provincia de Mendoza, si bien trabajamos en todo lo que es Cuyo. ¿Ahí qué hacemos? Lo primero que planteamos, y ahí seguramente vamos a coincidir con Anto, es el tema de la reparación, tratar de usar las cosas y alargarle el ciclo lo más que se pueda. Y cuando puede ser que funcione, pero ya por su obsolescencia programada, ¿qué es obsolescencia programada? Que el software supera el hardware, es decir, ya tu teléfono no se banca la última actualización de WhatsApp, por ponerlo rápidamente, entonces lamentablemente lo tenés que cambiar. Eso va a la parte de reciclaje, se separa en partes componentes, va a distintas industrias, como por decirte, el plástico se transforma en cajas registradoras de luz, en enchufe, y después tenemos otra unidad, que es una unidad que nosotros llamamos de reutilización, que tratamos de alargarle el ciclo de vida de este equipo, porque muchas veces nos pasa que nos ingresa una notebook que se le quemó el mother, pero tenemos la misma notebook con el mother sano. Entonces la reensamblamos y la volvemos a introducir, y lo que logramos es un impacto social y ambiental. Alguien puede adquirir una computadora muchísimo más barata. Si vos te metes en nuestro Instagram vas a ver precios realmente muy bajos para que la gente pueda acceder a una compu. Entonces disminuimos la brecha digital y le alargamos el ciclo de vida en el impacto. Después Farid, tenemos, bueno, ahí yo quería preguntar y también después quiero que, si Antonella también se quiere sumar a la respuesta, eh, que en estas cosas que nosotros consideramos por ahí, bueno, no nos sirve más, cuando algo no nos sirve más, dejamos de usarlo, dejamos de consumirlo, basura, ¿no? Entonces, bueno, ahora, sin embargo, por ejemplo, en los residuos electrónicos, digamos, cuando vos estás comentando todo este proceso, el scrap que se genera, digamos, también tiene otros elementos que son lo que se denomina minería urbana, ¿no? Esta cosa que son elementos muy ricos como minerales, tierras raras, que son carísimos, además, porque hay que importarlos, o además son carísimos para el ambiente, porque, bueno, conseguir esas tierras raras o conseguir litio, cobre, implican una minería real y por eso esto se llama minería urbana. Entonces, ¿cómo pueden ser materiales preciados, ¿no? Lo mismo para Anto, para lo que es la ropa. O sea, digo, tenemos que empezar a cambiar un poco ese concepto de basura, ¿no? sí. Yo siempre tengo a ver, leí una vez en una definición sobre los animales, y nosotros somos el único animal que extraemos metales preciosos
con un movimiento de tierras, de aguas, que justamente vos también vas a hablar de agua, hablando de la minería extractiva y tradicional, y somos el único animal que lo tira en vez de reutilizarlo. Y ahí es donde vamos a la minería inversa. En el electrónico tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado negativo es que si vos el residuo electrónico, tanto canal formal como informal, lo dejás en la calle, si vos ahora en la radio sacás tu notebook que tenés ahí, obviamente que se la van a llevar en 23 segundos, o se la va a llevar un recuperador urbano, o se la va a llevar el camión municipal. En ambos casos, ¿el problema cuál es? El recuperador urbano le va a poder sacar nada más lo que puede vender fácilmente y el resto lo va a tirar y va a ir al vertedero. Y en el camión municipal, si no tiene un acuerdo, un convenio con una planta de tratamiento de residuos electrónicos, va a ir al vertedero, y el problema que vamos a tener ahí cuando esto tiene contacto eternamente con el agua, va a empezar a lixiviar, eso va a desprender metales pesados en nuestras napas freáticas y se va a esparcir por todo el planeta. Entonces después nos vamos a comer en nuestra zanahoria, en nuestra lechuga, en nuestros cultivos, nos vamos a comer esos metales pesados, y las enfermedades como el cáncer se generan justamente por comer metales pesados. Ese es el lado negativo si uno no lo dispone como corresponde. El lado positivo del electrónico es que justamente tiene metales tan loables como el cobre, como el oro, como la plata, como el cobalto, que es el oro negro, que es uno de los grandes, eh, hablando de metales preciosos, son los grandes conductores de nuestra tecnología. Vos si pones cobalto en internet te va a aparecer la sangre negra en África porque se matan Exacto. por extraerlo esto, porque en nuestros celulares. Pero lo bueno que tiene esto es su recuperación. Vos en el electrónico puedes recuperar casi el 97% de los materiales. Entonces, por eso yo siempre trato de buscar el equilibrio entre lo positivo y lo negativo de las cosas. Y bueno, en esto es muy bueno porque se puede recuperar. Lamentablemente en la Argentina o yo diría en Latinoamérica no hay plantas de refinamiento. Entonces tenemos que exportar estas plaquetas de circuitos impresos, que es donde están los metales preciosos, para que ustedes sepan, es en la plaqueta del circuito impreso. Obviamente que necesitas una cantidad muy elevada para poder recuperar en grandes porcentajes esto. Por darte un ejemplo, en una tonelada de plaquetas de celulares recuperás unos 200, 300 gramos de oro. Claro. Pero vos pensá cuánto tenés que mover de tierra y agua para lograr extraer 300 o 250 gramos de oro. O sea, el efecto ambiental que tiene la economía que hablamos nosotros, extractiva contra la regenerativa o la economía circular, que es lo mismo que compartimos seguramente con Anto, creo que es hacia donde tenemos que apuntar. Obviamente que no es un camino de un día para el otro, que es mucho lo que nos planteamos, pero es hacia donde tenemos que ir migrando y avanzando. Absolutamente. Me encanta cómo Farid habla, dice, de los metales preciosos, y no estamos haciendo una entrevista a un tratante de diamantes, ni No, para a... nada, o Entonces, sea, es espectacular eso. Y ahí te quería preguntar a vos, Santo, también. ¿Vos creés que deberíamos reformular, ¿no?, la palabra basura? por supuesto, o sea, no quiero irme al extremo de que la basura no existe, pero casi. Creo que es un concepto que tenemos que cambiar, que tenemos que empezar a contagiar a la comunidad y no solo como a un sector de la sociedad, o la gente que está más acostumbrada como nosotros a tratar con la basura, sino como que se tiene que empezar a expandir en todas las personas desde antes de que eso sea basura. O sea, desde que yo compro ese mate, la botella de agua, la ropa que uso, el celular, desde antes pensar de dónde viene y hacia dónde va, porque hay como una creencia colectiva, ¿no? Está ahí como, está ahí, no se dice, pero está ahí, de que yo tiro, termino de, no sé, abro tal cosa y no me sirve más el paquete, o una semana juntando basura en mi casa, agarro la bolsa y la tiro. ¿Dónde termina eso? O sea, es una pregunta que nos tenemos que empezar a hacer, pero desde antes. Porque creemos que, no sé, que es magia, que de repente tiramos X producto o la bolsa de basura y desaparece. Y no, no es así. Y como bien dijo Farid, termina en contacto con el agua, en contacto con el ambiente, con todos nuestros recursos, por el fin de los tiempos, porque también está, creo que este concepto de lo biodegradable, que no es tan así. Escuché hablar de que una bolsa se biodegrada en 500 años y no, la realidad es que nunca.
va a desaparecer. La realidad es que se va a ir despedazando y convirtiéndose en microplástico, de microplástico, de microplástico, y siempre va a estar ahí. Y como también dijo Farid, nos la vamos a comer, suena fuerte, pero la terminamos comiendo. Porque todo eso se Absolutamente. esparce por el agua, por los alimentos, por los animales, y todo termina en nosotros también, que consumimos eso. A mí me encanta esta charla que estamos teniendo los tres porque además muestra una de las cosas que, digamos, nosotros siempre acá desde este programa tratamos de explicar, que tiene que ver con que esta crisis, que es esta crisis como ustedes están relatando, ¿no? De producción y consumo, de que no estamos pensando las cosas, hay veces que solamente pensamos en el destino final, pero no pensamos tampoco cómo lo fabricamos, Exacto. ni pensamos cómo empezó, pero a la vez salieron, tanto en lo que dijiste, Anto, como en lo que dijo Farid, que esto es un tema que nos afecta en todo sentido, porque no es que solamente afecta el ambiente en términos, si queremos llamarlo, digamos, con desprecio en término verde. Esto afecta a los derechos humanos, o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, para conseguir el cobalto en África se matan, porque aparte es uno de los conductores, como él mencionaba, que son, por ejemplo, esenciales hoy para fabricar baterías para los autos eléctricos, ¿no? Entonces, para que en Silicon Valley alguien ande en un auto eléctrico, digamos, el producto de eso, no es que el tipo que compró el auto es culpable, pero también tenemos que empezar a plantearnos qué tipo de desarrollo queremos, porque esto que él también decía, bueno, pero para 250 gramos de oro, y bueno, ¿cuántas montañas volaste? Exacto. ¿Cuántas litros y litros y hectolitros de agua usaste? Entonces, también está bueno que es que no es que solamente es me dedico a reciclar, porque bueno, atrás de esa acción del reciclaje hay un montón de situaciones que hacen que se evite una nueva producción a partir de los mismos modelos de producción de siempre, ¿no es cierto? O sea, yo creo que, como dice mucha gente, el reciclaje como última instancia. Hay un montón de pasos previos antes de llegar al reciclaje. Y bueno, justo nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? O sea, es trabajo para nosotros y lo vamos a seguir haciendo, pero ojalá en algún momento ya no tengamos que reciclar, que se repiense todo desde el inicio, de la preproducción. Farid, Sí, yo me imagino, me encantaría lo ideal sería que tanto como yo nos dedicáramos a otra cosa, porque nosotros estamos tratando de remediar Sí. una situación que tenemos, pero bueno, el pasivo ambiental que hay en el planeta va a tardar generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, y puedo seguir eternamente diciéndolo. Creo que estamos avanzando en lo que ustedes dicen que es el ecodiseño. Hay también otras cosas que me encanta, que siempre digo que el mejor arquitecto del mundo es la naturaleza, porque fíjate que no deja residuos. O sea, hay una frase que se usa que habla de la basura es un error de diseño y sin ninguna duda lo es. Hay que mejorar en esos procesos y creo que la estrategia de economía circular, que está muy planteada ya a nivel mundial, porque estamos tratando de revertir situaciones que llevamos hace muchísimo tiempo con la revolución industrial en muchos sentidos, es una de las formas de, que no es solo el residuo, es como decía antes hace un ratito atrás, son un montón de actividades que yo siempre cuando leo de economía circular y avanzo en esa problemática o en esa temática, termino diciendo, pero es volver a lo básico. A ver, hoy estamos hablando de volver a lo básico, de cosas que uno dice, pero si esto es básico. En vez de ir en auto, me voy caminando. En vez de irme en auto, me voy en bicicleta. En vez de... Entonces son cosas tan básicas, o cuido el agua, o toda la tendencia, por suerte, de la humanidad va hacia tratemos de comer más sano, tratemos de hacer esto, tengamos nuestras huertas, tengamos nuestros cultivos. Entonces, de alguna manera yo siento como que nos estamos volviendo a los inicios de la humanidad, en el buen sentido, y creo que vamos por ese camino. Yo soy optimista, creo que los que estamos acá pensamos en que podemos, somos agentes de cambio y que es nuestra responsabilidad. O sea, si vos me preguntabas, que me dijiste hace un ratito atrás, ¿por qué el call to action a mí? Fue porque dije, en vez de quejarme, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Y creo que lo mismo Anto, que la estoy viendo ahí, que dice que sí, de haber dicho lo mismo, de haber dicho, ¿qué hago yo para cambiar, para intentar revertirlo? ¿Será mucho, será poco? No lo sabemos, pero por lo menos lo intentamos.
Absolutamente. Bueno, yo empecé el programa leyendo una fábula peruana de un colibrí que intenta apagar un incendio, llevando y trayendo agua desde un lago, y por supuesto que solo no puede. Así que me encanta porque es como si todo hubiera estado coordinado y todo lo está al final del día. Me encantó, antes de despedirte, Farid, yo quería decirte, me encanta la frase que la basura es un error de diseño, creo que sí, que es absolutamente así. Y que nos digas tus redes sociales, que nos cuentes y para que también lo puedan visitar nuestros oyentes. Y bueno, no sé, no estás en Buenos Aires, pero llevar la computadora hasta Mendoza no nos conviene. O mandarla, el costo ya es como medio alto. Pero la verdad es que nos gustaría tener tus datos para poder compartirlos. Sí, respondiéndote primero a lo de Buenos Aires, nuestra intención es a futuro poder trabajar allá en Buenos Aires porque, a ver, al haber una población tan elevada, nosotros queremos aumentar nuestro impacto también, entonces tenemos planes de desembarcar en algún momento allá en el mediano plazo. Y las redes sociales sí son Reciclar, en Instagram que es Reciclar con una G al final, por Argentina. En TikTok también es Reciclar y en Facebook es Reciclar. Bien, y después página de internet www.reciclar.com y ahí nos pueden contactar y lo que necesiten, en los que podamos ayudar en capacitaciones, en consultas de cualquier tipo, cuenten con nosotros. Y la última también, que es nuestro diseño sustentable con Anto, que también es interesante, después Anto si podemos charlar, se llama Rever-Reciclar, ese está en Instagram y ahí pueden ver lo que hacemos nosotros con nuestro diseño y trabajamos también con poblaciones vulnerables en este proceso de diseño sustentable con electrónicos, porque como hablábamos, no es solo lo ambiental, sino lo social, y te digo, Laura, que es muy importante también, porque acá estás con dos personas que hablamos de lo ambiental y nos importa mucho, también nos importa lo social, y para mí una de las grandes preocupaciones hoy que tenemos es que no hay un equilibrio entre lo social y lo ambiental. Se trabaja en lo social y se descuida lo ambiental, y creo que eso no puede pasar, tiene que estar en igual de condiciones cuando uno encara un proyecto o una solución a largo plazo. Sí, absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo este contacto, Farid. Y bueno, sí, seguramente los pondremos en contacto, así ustedes también Sí. siguen haciendo cosas interesantes e innovadoras. Y con esa juventud que tienen para esto, para cada uno ir poniendo su granito de arena. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Era entonces Farid Nalim. Él es cofundador de Reciclar. O sea, es como si recicla, pero ARG, o sea, con RG termina. Así que lo buscan en las redes. Tiene de todo, tiene información. Me encanta porque tiene como información así también tipo for dummies. O sea, bueno, ¿qué es? ¿Por qué se genera un impacto? ¿De qué se trata un residuo electrónico? ¿Qué puedo hacer? Gran noticia, además de que en el mediano plazo van a estar en Buenos Aires. Como ustedes saben, los residuos son una cuestión municipal en la Argentina, o sea, de jurisdicción municipal, y eso también hay veces que trae algunas dificultades en términos de manejo, porque no necesariamente todos los municipios tienen los fondos suficientes para poder afrontar diferentes tipos de disposición final o incluso en el paso previo, por ejemplo, de tener centros de disposición para separación. Ahora, de todo esto y mucho más, vamos a seguir hablando con Antonella, pero después de escuchar un poquito de música. No se vayan, que ya volvemos.